noches de Columna Violeta a Leila Acedo, un investigadora y directora del Laboratorio Social Norte. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Miriam. Muy bien, contenta de saludarte por acá. Y También, a y tu con un auditorio. tema, oye Leila, y con un tema tan interesante, nos vas a platicar sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena Ujú. en contra del productor Luis de Llano, y esto por abuso sexual contra la actriz y cantante Sasha Sokol. Recordaremos que Ujú. esta denuncia se hizo pública, no hace, bueno, hace algunos años, no recuerdo si hace 3, 5 años más o menos, que se Ujú. hizo pública y se hizo entonces una denuncia, ¿no? Sí, sí, es un caso muy interesante, no solamente pues porque es un caso mediático por Ujú. las personalidades, sino por el precedente que generó y que resolvió la semana pasada, que es considerado como un fallo histórico de la Suprema Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y es en torno al caso que tú mencionas. En realidad todo comenzó, y voy a contar la historia, ¿no? Me siento como el chef Juan Ángel cuando cuenta las historias de todo comenzó, ¿no? Porque Luis de Llano estuvo participando en un programa de televisión con Jordi Rosado y le preguntaban por este, digamos, secreto de voces, ¿no? Que existía en esta relación con Sacha Sokol. Y él comentó que Sacha le había roto el corazón, ¿no? Y a pesar de que pues que era muy chica, ¿no? Y entonces eso produjo que Sacha Sokol emitiera todo un pronunciamiento haciendo pues público, no, el abuso sexual que ella había recibido, porque sostuvieron una relación que él le mencionaba como una relación sentimental y amorosa entre una menor de 14 años y entre un adulto de 39 años, ¿no? Sacha mencionaba que tuvo que haber pasado por prácticamente toda su vida con muchos altibajos, con muchas cuestiones de salud mental, para entender lo que había vivido ella, ¿no? Y lo que había vivido no era otra cosa más que un abuso hacia una menor, que sí, pues convivía, digamos, en un ambiente poco común, como era tener pues, ser estrella infantil, pero que al final de cuentas no eximía, perdón, a Luis de Llano pues de lo que hizo, ¿no? Es decir, ella le pudo poner nombre y a partir de ahí puso una denuncia. Sin embargo, Sacha Sokol se topó con que en ese momento a nivel federal existían limitaciones para las personas que después de un tiempo se animaban a poner una denuncia por lo que habían vivido, una denuncia por abuso sexual o por violación, ¿no? ¿Por qué? Porque los delitos sexuales en ese tiempo, que fue en el 2022, tenían una prescripción, ¿no? Es decir, si tú no denunciabas el delito en un término específico, pues ya después no podía la autoridad hacer responsable a las personas, ¿no? Entonces, teniendo esta delimitación, Sánchez Sokol y con fines precisamente de hacer justicia, pues lo denuncia civilmente. ¿Qué significa esto? Que hacerlo responsable, uno, de que la situación sí pasó, y dos, de acreditar el daño que había experimentado ella y que tenía que hacerse responsable de ese daño, ¿no? Entonces, cabe decir y señalar que después de que ella emitió esta denuncia, que fue en el 2022, se establecieron ciertas reformas en el plano penal y para casos de abuso sexual infantil, es decir, cuando pasaron en el tiempo mientras tú eras una persona menor de edad, los casos no son prescriptibles, ¿no? En Sonora está pendiente, fíjate, esa reforma, ¿no? Que ya se ha establecido a nivel federal. Entonces, ojo, la violación, el delito de violación es imprescriptible, no, solamente para casos de menores de edad, no más para dejarlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante lo que resolvió el fallo histórico que se considera pues de la semana pasada? Uno, que reconoce evidentemente que se cometió un abuso sexual, ¿no? Que es
una vía que se utiliza poco, que es la vía civil, y que al final de cuentas permite hablar de un acceso a la justicia de manera distinta a la punitiva, ¿no? A la privación de la libertad por medio de la comisión del delito. En México tenemos muy asociada esta idea de que todo tiene que ser delito para poder acceder a la justicia, ¿no? Entonces, evidentemente es un caso de litigio estratégico y por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, lo más interesante es que el hecho, pues, de que la Suprema Corte haya confirmado esa sentencia en donde a él se le encontraba culpable, es un precedente para que otras mujeres también puedan acceder a la justicia, ¿no? Sobre todo para casos de violencia sexual en la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque poner plazos restrictivos o tan estrictos de un tiempo para denunciar la vulneración eh, por la que experimentan menores de edad, pues al final de cuentas es una violación a sus derechos fundamentales, ¿no? Hay una frase que dijo ahí Sánchez Sokol que me encantó, que dice: desde ahora, cuando estés lista, ¿no?, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad. Porque yo me he enterado de muchos casos de mujeres que todavía tienen y están padeciendo secuelas en su vida adulta por casos de violencia sexual en su etapa infantil, y que ya no pueden, ¿no?, denunciar, o que dicen, a esa persona, incluso con las que tengo que convivir, ya no puede eh, pues ser sancionada, ¿no? Entonces, esto permite precisamente hablar del acceso a la justicia más allá de las vías punitivas, hablar del reconocimiento de un acto que pasó, ¿no?, y que se debe de reparar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este es uno de los elementos principales, ¿no? Precisamente Luis de Llano, fíjate, él argumentaba dos cosas, ¿no? La primera es que el delito no podía ser considerado delito porque ya había prescrito el término para denunciarlo, ¿no? Y segunda, que no había un abuso porque los padres de la víctima siempre supieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Suprema Corte atacó, digamos, la primera limitante de que, pues, no importa que ya haya prescrito el término para denunciar para casos de abuso sexual infantil. Y en segundo lugar, pues que sí hubo un abuso de poder, ¿no? Y que eso incluso permea las acciones que puedan llevar a cabo los padres, ¿no? Porque los padres, bueno, ahí hay toda una vertiente de discusión en donde dicen también a los padres se les debería de denunciar, pero creo que eso también da pie a hablar precisamente de todo lo que existe, de todo el entramado que puede existir cuando hay un abuso de poder, ¿no? Muchas veces los padres, sobre todo cuando tenemos hijos o hijas adolescentes, pues no podemos, ¿no? Simplemente frenarlas, se van, nos mienten, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es difícil hablar de un castigo a los padres, y al final de cuentas estaría otra vez nuevamente revictimizando a la víctima y a sus familias de un hecho que a todas luces pues era un abuso específico de poder. Claro. Sí, es que tenemos entendido que él era productor de la agrupación en ese momento, pues, ¿no? Por eso es que había un abuso de... que todo el mundo sabía. Sí, digo, para las nuevas generaciones a lo mejor que no ubican a esta agrupación Timbiriche, ella formaba parte de este grupo y creo que él era el productor en ese, o el manager, no recuerdo, pero sí existía pues esta relación de poder. Ahora, ¿cuál es la condena que deberá cumplir Luis de Llano? Es muy interesante. Primero, que se reconoce que sí hubo un abuso, que eso en términos para las víctimas muchas veces es lo más importante, ¿no? Para poder empezar su proceso de sanación. En segunda, pues una reparación, digamos, pues de un pago ahí de resarción económica, a la víctima, pues. Económica, va a tener que pedir disculpas públicas y una serie de cursos que va a tener que cumplir, ¿no? En este caso. Eso es parte, pero bueno, es importante, pero lo importante es lo que representa para otros casos, Leila, que lo dijiste hace un momento. Eso es sin duda alguna, pues sin duda alguna lo que deja, ¿no?, todo este caso. Sí, y también sin duda el hecho de reconocer, ¿no?, que sí existió, que sí pasó, porque muchas veces después de 20 años, tal vez 30 años, como pasó con el tema de Sánchez Sokol, diría ella, tengo años en terapia, ¿no? Pero el hecho de que una autoridad diga sí pasó,
no importa que no sea una autoridad penal, pero que sea una autoridad que le diga a él, sí pasó, ¿no? Lo que hiciste sí fue un abuso, y lo que experimentó esta persona sí fue un abuso sexual o ¿no? Eso a veces es lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que busca la justicia. La justicia busca reparar ese daño en las personas, ¿no? Bien, pues Y el ahí. hecho de explorar otras vías, eso también es lo interesante, ¿no? Pues está muy interesante esto justamente que nos compartes, Leila. Así que nos quedamos con esto que da a conocer y que confirma, pues, que se confirma por unanimidad por parte de la Suprema Corte esta condena en contra de este productor, de que está, pues, y que sobre todo, pues, se hizo público y que va a tener un impacto seguramente en otros casos que desafortunadamente están ahí y no salen a la luz o no son tan Ujú. mediáticos como este, ¿no? Muy bien, Leila, pues agradecerte como siempre esta intervención. En 2 semanas más nos comunicamos de nuevo. Perfecto, muchas gracias y Saluditos, ahí buena está. semana. Hasta luego. Bye Buen bye. día, Leila Cedo, en la sección Columna Violeta. Con esto nos vamos a mensajes, son las 8:13, regresamos. Sonora Noticias AM. Volvemos.